Buen día, mis estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante en correlación a los temas que hemos venido trabajando, como es, por ejemplo, los procesos cognitivos, los procesos afectivos. Ahora vamos a trabajar una relación muy importante entre los dos, denominada emoción y pensamiento, o también conocida como inteligencia emocional. Así que vamos a conocer un poquito por qué es importante este tema últimamente. Muchos autores están trabajando estos temas porque es un tema interdisciplinario, ¿no? No solamente compite al tema de salud, saber, por ejemplo, cómo está la persona mentalmente, cómo está psíquicamente, cómo está, por ejemplo, ¿no? Sus relaciones sociales, las conductas que presenta, la forma de aprender. Entonces, esto tiene que ver un campo superior que tiene que ver con la psicopedagogía de la neurociencia. Y hoy en día hay muchos estudios que nos explican cuál es la relación tan estrecha que existe entre los dos campos, como es, por ejemplo, la razón y la emoción. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación bastante sutil, ¿no? Que enmarca, por ejemplo, el tema. Tenemos un corazón que está enfrentándose al cerebro. Y vemos, por ejemplo, que el cerebro también está, ¿no? Viendo quién de los dos ganas o de domina dentro de una persona. ¿Quién de los dos es el que vale más o el que de repente es la pieza clave para determinar ciertas decisiones en nuestra vida? Bueno, vamos a entender con un texto que nos hacía alusión Khalid Gibran, por ejemplo, nos decía, para que ustedes puedan entender la relación que existe entre la emoción y el pensamiento. Somos como un velero en medio del mar. El timón es nuestra razón y nuestras velas, junto con el viento, son la pasión que nos impulsa. Si tenemos solamente timón, por más que lo moviéramos, estaríamos estancados en medio del mar. Y si tuviéramos solamente velas, andaríamos sin rumbo a la deriva. Por este motivo, razón y pasión, cerebro y corazón, pensamiento y emociones deben ir juntos y en equilibrio, porque nuestra pasión da el impulso y nuestra razón la guía. Qué interesante va a ponerse a pensar filosóficamente qué es lo que nos quiere decir en este texto Khalid, ¿verdad? Muy bien, ahora nosotros vamos a relacionarlo con nuestra experiencia pedagógica. ¿Cómo influyen mis emociones en el estudio y el aprendizaje? Si bien es cierto, ustedes también son estudiantes y a la vez también son maestras y pueden tener las conceptualizaciones bastante claras sobre cómo influyen las emociones. Ustedes saben muy bien que los estudiantes, cuando van a clases motivados, entusiastas, aprenden con facilidad, adquieren los conocimientos. Pero en caso contrario, que van con desánimo, con ansiedad, van con depresión o van de repente tristes, porque en familia pues no están las cosas bien, y este trato que no reciben ellos de seguridad obstaculiza el aprendizaje. Por eso nos determinamos nosotros que hay emociones que favorecen nuestro aprendizaje, como es la alegría, la emoción, el entusiasmo, pero hay otras que la perjudican o la obstaculizan. Depende también de su intensidad, ¿no? ¿Cómo lo tomemos la situación que estamos viviendo? Por ejemplo, frente a diversas situaciones que estamos viendo actualmente, ¿cómo lo tomamos? Hay personas que ya, bueno, ¿no? Se enfrentan y dicen, bueno, tenemos que continuar, hay que darle ganas al estudio, hay que continuar, así se tengan que presentar diversas dificultades, vamos a continuar. En cambio, otras personas se deprimen y piensan pesimistamente, ¿no? Y si es que no me funciona, y si lo tengo que dejar, y si el otro mes no me va bien, entonces comenzamos a sacar conjeturas y eso va bajando nuestro entusiasmo, nuestra forma de repente de emitir emociones positivas y comenzamos a decaer. Entonces, por eso tiene que ver mucho la intensidad con la que pensamos y la que sentimos. Muy bien. Hay 4 niveles en los que nuestros estados emocionales pueden afectar nuestro aprendizaje. Por ejemplo, en una etapa inicial es importante la predisposición, la motivación y el interés que queremos nosotros. Por ejemplo, el interés de ustedes es terminar su carrera, tener su título de docente y salir a enfrentarse al mundo como todas las personas, ¿no? En ese nivel de docente. Y la otra etapa intermedia es la perseverancia, la persistencia, la regularidad del estudio. Por ejemplo, en estos momentos están ustedes persistiendo, están siendo perseverantes, si se puede, si un intento más, ya falta poco. Entonces, están dándose ese aliento y están perseverando. Y hay una etapa también de obstáculos, que es el manejo de las dificultades, de la frustración o de la adversidad. Ustedes, por ejemplo, manejan, ¿no? Es de esa manera, dice, bueno, me está pasando esta situación como muchos hemos vivido, de repente pérdida de nuestros seres queridos, o la parte económica, no hemos quedado sin trabajo, etcétera, y como que un poco ha golpeado esa situación, pero aún así hemos dicho, bueno, voy a buscar maneras como
conseguir dinero. Bueno, de repente me pongo a trabajar o llamo a alguien o de repente me pongo a hacer mis clases particulares, etcétera. Trato de no desesperarme, ¿no? Y caer en el vacío. Esa es la tercera etapa. La cuarta etapa es la etapa final del equilibrio emocional, por ejemplo, en el examen de nuestros conocimientos o en la aplicación de los mismos. Por ejemplo, ¿cuánto yo he aprendido? ¿Cuánto he realizado para mi mejoría? ¿No? Entonces, por eso existe una relación muy estrecha entre las emociones, el estudio y el aprendizaje. ¿No? Estas emociones nos van a ayudar a salir adelante o también nos pueden hundir a quedarnos en el mismo lugar. Muy bien, entonces, es importante, ¿por qué? Es importante conocerlos porque nosotros como maestros vamos a trabajar con los estudiantes y vamos a saber identificar en nuestra observación en qué momento está pasando la situación de tristezas, de repente de unas sensaciones negativas a los estudiantes, para que nosotros bloqueemos esa emoción y cambiemos la situación, ¿no? Y tenemos que ser muy observadores. Entonces, la emoción ya la hemos venido trabajando, la emoción proviene ya del latín movere, que viene de moverse, y estas emociones que se han desarrollado en su origen con el fin de preparar a los animales en acción, como les contaba, ¿no? Al inicio, por ejemplo, en la evolución del ser humano, lo primero que ellos encontraron en este mundo fue, por ejemplo, animales salvajes, ¿no? Diente de sable, ¿no? Etcétera, etcétera. Y tuvieron que enfrentarse para supervivir. Ellos tenían que elegir, ¿no? ¿Me come o lo come? O sea, entonces, por eso es importante que se den cuenta de que las emociones vienen desde el inicio de nuestra existencia, ¿no? Y hemos luchado y somos parte de las emociones. Y somos lo que somos porque hemos controlado esas emociones, autorregulamos esas emociones. Tal vez cuando no conocías la importancia de las emociones tenías un carácter demasiado explosivo, ¿no? Demasiado, de repente, rápido, automático, a la defensiva. Hoy en día te dicen algo, pero lo piensas, ¿no? Viene este proceso cognitivo de aprendizaje. Piensa, lo analizas y después ves la forma cómo vas a actuar y ahí se ve tu conducta de tranquilidad, de repente eres más pasiva, eres asertiva, o de repente algunos no hemos aprendido todavía y somos muy agresivos para enfrentarnos a ciertas situaciones. Que va a haber algunos desequilibrios en ciertas situaciones cuando es un tema ya desbordante, pero hay que tratar en la medida de nuestra vida de lograr tener esa relación de inteligencia emocional, ¿no? Trabajar nuestra razón y nuestras emociones. Conocer por qué actuar, ¿no? Y frente a ciertas situaciones, cómo debemos actuar. Muy bien. Entonces ahí tenemos el tema de las emociones, también vas a trabajar en el campo de la investigación, vas a trabajar los procesos afectivos que ya le hemos venido trabajando, como los sentimientos, las actitudes, las emociones, todo lo que tiene que ver con el tema emocional. Y hay una diversidad de emociones, tanto de los positivos y los negativos, que vas a conocer básicos, complejos, pero vas a trabajar más que todo el tema de la inteligencia emocional. Búscate en este tema trabajar inteligencia emocional. Hay diversos autores hoy en día, como le digo, hace 15 años acá en todo lo que es Latinoamérica, ha llegado mucho texto sobre el tema y han logrado hacer muchas tesis con respecto a inteligencia emocional. Una direccionada a la actitud, unas direccionadas de repente al tema de la conducta, otras direccionadas al tema de las emociones. Entonces, vas a elegir en concreto qué es inteligencia emocional, ¿no? Y cuál útil es para nosotros como maestros utilizarlas en las aulas. Creo que me hace escuchar alguna ponencia tal vez, trabajar este tema porque es un tema que viene con la psicopedagogía y es un tema que yo lo trabajo demasiado, esa relación. Siempre busco que el estudiante tenga esa inteligencia emocional para no caer en el caos de la indisciplina, ¿no? De repente el desconcierto. Mayormente tener el tema de la empatía, que es un tema que nos ayuda mucho a tratar a las personas como nos gustaría ser tratados, ¿no? Siempre eso es una de las cosas que yo utilizo como base, como docente, como parte de una sociedad, siempre la parte empática. Nunca actúo sin pasar por un proceso de cognición primero. ¿Por qué le está pasando esto a la persona? ¿Por qué trata así? ¿Por qué se comporta de esta manera? Primero paso. Paso por una etapa de cognición y pienso, ¿no? No debe estar yendo bien en la familia, no debe tener trabajo tal vez, debe estar también delicado de salud y muchas cosas que hacen que actúe de esta manera. Y si yo lo conozco, ya tengo la certeza de cómo es su vida, ¿no? No creo que sea todo el tiempo así. Puede ser que esté pasando por situaciones que no las puede contener, no está preparada para esta situación y por tanto se enfrenta a este espacio, ¿no? Y vemos esas conductas. Entonces, mis estimadas estudiantes, sin más prolongación del tema, ustedes van a investigar todo lo correspondiente a inteligencia emocional. Tiene un autor que yo lo trabajo mucho, lo defiendo, bueno, en mis tesis que he trabajado, como es a Daniel Goleman, pero tienen también referentes como
Howard Gardner, en lo que es dos inteligencias que él menciona, importante como es la interpersonal y la intrapersonal. Tenemos a Salomé Mayer, tenemos también a autores españoles, tenemos a diversos autores, que podría citar a muchos de ellos, pero ustedes lo van a investigar en su trabajo y van a considerar lo más importante. Y les he colocado también un video de asesoría para solicitarle qué va a ir en cada hoja para que sea más práctico para ustedes. No se van a estresar buscando tanta información, simplemente lo que yo como docente voy a investigar en mi área. Cada docente, recordarle que tiene sus ciertos requisitos para su investigación según la dimensión que uno se especializa, ¿no? En el tema mío yo veo el campo educativo y psicopedagógico, por tanto yo más necesito saber lo que tú logres aprender de este tema. Y para ello te doy las pautas bastante concretas en el trabajo de asesoría, que es otro video más que lo tienes ahí en plataforma. Así que mucho gusto, muchas bendiciones a ustedes en esta fecha que estamos viviendo y desearles que hagan un buen trabajo, respetando siempre las indicaciones porque el respeto a las indicaciones siempre nos van a dar los logros, ¿no? Porque de eso voy a evaluar yo mi rúbrica y voy a decir, cumplió, cumplió, check, 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 cumplió, excelente. Entonces, buena suerte chicas y que hagan un buen trabajo.